Mi padre me denunció después de que lo detuve golpeándolo cuando atacó a mi madre y obligó a mi hermana a mentir. Pero desde entonces su vida ha ido directo al desastre. Si alguien mirara a mi familia desde afuera, seguro diría que estamos bien. Una casa de 2 plantas en las afueras, 4 personas, mis viejos con laburos estables, yo con 18 y mi hermana, Sofía, con 15. Desde afuera parece perfecto. Pero nadie ve lo que pasa entre estas paredes. Nadie ve cómo nuestra vida gira alrededor de la sombra cada vez más torcida de mi viejo Héctor, 47 años. Mamá siempre cuenta que de joven, papá era el tipo que cualquiera quería tener al lado, divertido, curioso, lleno de sueños. Y yo le creo, porque en algunas fotos viejas se lo ve así, sonrisa grande, ojos brillantes, abrazándola como si el mundo fuera chiquito y solo para ellos dos. Pero ese hombre, ya no existe. Cuando yo tenía 7 años, papá empezó un emprendimiento. Al principio todo iba bárbaro. Laburaba como loco, sí, pero igual volvía a casa, nos daba un abrazo, preguntaba por la escuela, contaba anécdotas del trabajo como si fuera algo emocionante. Después su empresa creció y todo cambió. El éxito no lo hizo feliz. Lo desfiguró. Como si alguien hubiera cambiado al tipo que alguna vez fue mi viejo por una versión nueva, denso, frío, obsesionado con el estatus, y soberbio hasta el hartazgo. Empezó a vernos como un estorbo. Se perdió todas las cenas, reuniones de padres, actos escolares, porque hay una reunión importante, hay un cliente pesado. Hay un socio que necesita verme. De a poco, dejó de disimular. No vino al cumpleaños de Sofía porque estaba cansado del viaje de negocios. No fue a mi entrega de premios porque la junta directiva quería hablar urgente. Mamá organizaba noches de películas, él decía que era una pérdida de tiempo. Mamá proponía una salida familiar, él respondía que tenía que revisar balances. Ni siquiera se sentaba a cenar. Se encerraba en su oficina, puerta cerrada, pantalla encendida, mirando videos de política o discutiendo con alguien por teléfono. Pero lo peor era cómo le hablaba a mamá. Si se le quemaba un poco la manteca, él decía que no sabe cocinar pero igual quiere hacerse la esposa perfecta. Si mamá compraba ropa para Sofía, él respondía, otra vez gastando mi plata sin permiso. Si mamá le pedía que no fumara adentro, él rugía, yo soy el que trae la plata, hago lo que quiero. Mi mamá, que antes era fuerte, alegre, llena de vida, se convirtió en una sombra que absorbía cada estallido de mi papá. ¿Y yo? Yo crecí con la sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo cada vez que él estaba en la casa. Cualquier respiración fuera de ritmo podía hacerlo explotar. De chico, me preguntaba una y otra vez, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde quedó el hombre de esas fotos? Ahora ya no pregunto más. Porque el tipo que vive con nosotros, que grita, que controla todo con la billetera, que no mira a nadie a los ojos, ese tipo no es mi papá. Es solo un envase vacío. Una versión deformada de lo que alguna vez fue. Si tuviera que elegir a la persona más fuerte de mi casa, sin duda sería mi mamá Marisol, 44 años. Pero la fuerza de ella no es de esas que brillan. Es una fuerza silenciosa, constante, como esa lamparita del rincón que sigue prendida aunque alguien intente apagarla una y otra vez. Mamá es profesora de lengua y literatura en una secundaria. No gana mucho, pero es un ingreso estable. Y casi todo lo que gana se va en luz, comida, útiles, cuotas, cosas básicas. Una ironía enorme, porque papá, el que más gana, es justamente quien menos aporta a la vida de la casa. Pero igual vive repitiendo, como si lo tuviéramos que agradecer, yo soy el que trae la plata acá, no te olvides. Una frase que dice todos los días, como si mamá fuera una mantenida y no la mujer que sostiene esta casa mientras él cambia de auto cada año. Mamá siempre intentó que esta familia tuviera aunque sea un poquito de calor. Intentó crear momentos normales, aunque todo el mundo estuviera congelado por la frialdad que papá traía de afuera todos los días. Ella intentaba cosas como noches de películas en familia, picnics de fin de semana, vacaciones baratas en la costa, cenas sin teléfonos. Pero papá arruinaba todo. Decía que ver películas era perder tiempo, que ir al mar era tirar plata, que un picnic era romperse el lomo al pedo, que cocinar juntos era una grasada. Y si mamá llegaba a contestarle, alcanzaba con una sola frase para apagarla. Vos no decidís nada acá porque ni siquiera aportás lo suficiente. Una frase que escucho desde que soy chico, y cada vez siento como le deja una cicatriz nueva a mi mamá. Ella intentó salvar este matrimonio. Buscó artículos, leyó libros, habló con profesionales. Pero cada vez que mencionaba la palabra terapia, papá explotaba. Yo no estoy loco para ir a esos chantas. La terapia familiar destruye familias, no las arregla. Mamá callaba, no por miedo a discutir, sino porque papá siempre pasaba de los gritos a la amenaza. Si volvés a hablar de divorcio, me llevo a Sofía. ¿Vos crees que una mujer como vos puede criar a una hija sola? Ese era el mayor miedo de mamá. No la pobreza. No perder la casa, sino perder a mi hermana. A veces la encontraba sentada en la cama, tarde en la noche, agarrándose el pecho,
respirando lento. Ella decía que era estrés. Pero yo sabía que era el cuerpo pidiéndole auxilio después de tantos años viviendo con miedo. Una mujer que su propio marido fue achicando, apagando, hasta que ella creyó que no tenía otra opción más que seguir viviendo en la sombra. Y yo mirando todo eso sentía una mezcla insoportable de bronca y dolor. Bronca hacia mi viejo, por aplastarla. Y bronca hacia mí mismo, por no ser lo suficientemente grande como para defenderla. Pero todo cambió el día que escuché a mamá llorar, por una cachetada. El día en que la impotencia dejó de ser un sentimiento, y se convirtió en acción. A veces me pregunto, si hubiera crecido en una familia normal, ¿sería este pibe de 18 años con la cabeza siempre tensa como una cuerda a punto de romperse? Probablemente no. Pero mi casa no era una familia normal. Era como vivir en un lugar que siempre olía a humo no de cigarrillos, sino del estrés que venía quemándose en silencio durante años. Empecé con el vape y la marihuana en 5 grado año. No para hacerme el cool, como dicen algunos, sino porque mi cabeza nunca paraba, un zumbido constante, el corazón acelerado, el estómago hecho un nudo cada vez que escuchaba a mi papá bajar las escaleras. La gente usa música para relajarse. Yo usaba humo para olvidarme 5 minutos del campo de batalla emocional donde vivía. Al principio eran unas pitadas. Después se volvió costumbre. Y para cuando estaba terminando el colegio, ya dependía de eso para sobrevivir. Lo peor es que nadie lo sabía. Mamá estaba demasiado ocupada trabajando, cuidándonos a Sofía y a mí, y tratando de sostener una casa que se desmoronaba por dentro. Papá. Ni siquiera me miraba el tiempo suficiente como para darse cuenta de que yo me estaba cayendo a pedazos. Recién el mes pasado, cuando decidí dejar todo el vape, la marihuana, fue que todo me explotó encima. Quien haya dejado la nicotina o el THC sabe que no es dejar y listo. Es taquicardia, sudor frío, manos temblorosas, insomnio, inquietud que te vuelve loco, la ansiedad mordiéndote el cuello todo el día. Todas las noches me quedaba mirando el techo, con los ojos rojos, sin poder dormir. Quería hacer las cosas bien, quería estar sano, quería salir del pozo, pero mi cuerpo me traicionaba a cada minuto. Mamá fue la primera en darse cuenta. No gritó. No lloró. No me sermoneó. Se sentó al lado mío, me dio un vaso de agua tibia y me dijo, vos no sos malo. Vos estás cansado hace demasiado tiempo. Esa frase, me salvó. Me devolvió un pedacito de dignidad. Mamá buscó información sobre cómo dejar las sustancias. Pidió permiso en la escuela para que pudiera faltar algunas horas. Me subí a la cena al cuarto cuando yo no podía ni bajar las escaleras. Me abrazaba cuando el cuerpo me temblaba entero por la abstinencia. Y me repetía que lo iba a superar, día por día. ¿Y papá? Golpeó la puerta una sola vez, sin esperar respuesta, y entró. Escuché que dejaste el vape. Bien. Porque yo no mantengo a un drogadicto. Ni tuve tiempo de contestar y ya seguía, con ese tono lleno de desprecio. Estás arruinando tu futuro. A tu edad ya fumando porquerías. No sé en qué vas a terminar. Quise decirle que estaba intentando, que estaba peleando conmigo mismo, que no dormía hace días. Pero la garganta se me cerró, me vio los ojos hinchados, la piel pálida, y en vez de preguntar, ¿estás bien? Me remató, no esperes lástima de mí. Y se fue. Una parte de mí murió con ese sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. En esos días aprendí la diferencia más grande entre mi mamá y mi papá. Mamá me vio hundiéndome, y me extendió la mano. Papá me vio hundiéndome, y preguntó por qué no nadaba mejor. Entendí que, haga lo que haga bien o mal, él siempre me va a mirar a través del filtro de su ego, de su plata y de su necesidad de controlar todo. Yo no soy su hijo. Soy su proyecto fallido, el blanco perfecto para descargar la frustración de la vida que no supo manejar. Pero él aún no sabía algo, la tormenta de verdad todavía no había llegado. El día que escuché llorar a mamá. Por una cachetada, ese día todo voló por el aire. ¿Qué elegís? A. OP está mal porque usó vape y marihuana, y el enojo del padre es justificado. B. El padre es tóxico y sin empatía, y OP es víctima del ambiente familiar. Ese día empezó como cualquier otro en mi casa, pesado, oscuro, todos caminando despacio para no despertar una ira que podía explotar por cualquier cosa. Pero yo no sabía que solo $100. Sí, un billete insignificante. Iban a cambiar la dirección de mi vida para siempre. Estaba en mi cuarto, tratando de concentrarme en la respiración para soportar la ansiedad del síndrome de abstinencia, cuando escuché la voz de mi papá desde abajo. No era un llamado. No era una conversación. Era un grito. Gastaste $100 sin avisarme. ¿Vos pensás que la plata cae del cielo? ¿Quién te crees para decidir sola? La voz le explotaba, llena de veneno. Me levanté, con el corazón golpeándome el pecho. Desde que dejé el vape, mis nervios estaban al rojo vivo, y cada grito de mi papá hacia mamá era como ácido cayéndome encima. Di un paso hacia la escalera, y entonces lo escuché. El sonido de una cachetada, seco,
Violento. Inconfundible. Un sonido que supe al instante que iba a perseguirme por el resto de mi vida. Mamá soltó un gemido ahogado. No fue el sonido de un hueso. Fue el sonido de algo más profundo rompiéndose, su dignidad. No recuerdo cómo bajé. Solo sé que cuando llegué, mamá estaba agarrándose la cara, con lágrimas cayendo por entre sus dedos. Y mi papá. Mi papá estaba ahí parado, con la cara roja, respirando como un animal que acaba de atacar y todavía quiere más. Sos una inútil. Siempre gastando sin pensar. Rugió. Ya no escuchaba nada con claridad. Todo se volvió ruido blanco. Solo veía su mano. Esa mano que había golpeado a la mujer que sostuvo esta casa mientras él la destruía día a día. Mamá lloró, por favor. No seas así. Y ahí, exploté. No pensé. No planeé. Fue instinto puro, el instinto de un hijo viendo cómo humillan a su mamá. Me lancé sobre él. Le pegué un golpe con toda mi fuerza, con los 18 años de miedo, bronca y silencio acumulados en mi pecho. Lo vi caer para atrás, chocar contra la mesa. La sangre le empezó a salir por la nariz. Sus ojos se abrieron grandes. No de dolor. De sorpresa. De furia. De que alguien, su propio hijo, se había atrevido a frenarlo. Vos me pegaste, soy tu padre, me gritó, tambaleándose para levantarse. Apuntó un dedo a mi cara, temblando de rabia. Vas a ver lo que es enfrentarte a tu viejo. Y, delante de mí y de mamá. Sacó el celular. Marcó un número. Tranquilo. Demasiado tranquilo, como si estuviera pidiendo una pizza, no destruyendo a su propia familia. Hola, policía. Mi hijo me atacó. Me pegó y estoy sangrando. Me quedé helado, mamá se desplomó en la silla, pálida, sin aire. En mi vida imaginé miles de escenarios horribles, pero nunca que mi papá, el mismo que acababa de golpear a su esposa, me denunciaría como un agresor para castigarme por defenderla. No lo hizo por justicia. No lo hizo por miedo. Lo hizo para dominar, para doblarme, para hacerme pagar por no obedecer. Y en ese instante, mirando cómo hablaba con la policía como si nada, entendí algo con una claridad brutal: el hombre al que acabo de golpear, hace mucho tiempo dejó de ser mi padre. Cuando la policía se fue, y cuando se llevaron a mi papá en la ambulancia solo por una nariz sangrando que él convirtió en un intento de homicidio, la casa quedó sumergida en un silencio mucho más aterrador que los gritos de antes. Mamá estaba sentada al borde del sillón, con las manos temblándole sin control. Nunca la vi tan chiquita, tan rota, tan desnuda frente al miedo. Yo me paré frente a ella, todavía respirando como si hubiera corrido un maratón, la cara ardiendo por la mezcla de adrenalina y culpa, cuando ella me agarró la mano. Con fuerza. No para frenarme. No para reprocharme. Sino como si tuviera miedo de que yo también desapareciera. Le pregunté, ¿papá te había pegado antes? Mamá me miró tanto tiempo que pensé que iba a negarlo. Pero después los hombros le cayeron. Y todo lo que había guardado durante años empezó a derramarse, suave pero devastador. Sí, hijo. Muchas veces. Esa frase, tan bajita, tan débil, me atravesó como un cuchillo. El mundo se me inclinó. Mamá empezó a contar, de a poco, con la voz temblorosa. No porque temiera mi juicio, sino porque ya no podía sostener la mentira. Hubo veces en que papá le apretó el brazo hasta dejarle moretones. Hubo una noche en que le tironeó del pelo porque ella lo contradijo. Hubo tardes donde golpeó la puerta del dormitorio durante horas, gritando, porque mamá no compró la salsa que a él le gustaba. Hubo mañanas en que mamá fue a dar clases con una marca roja en el cuello, tapada con maquillaje. Hubo veranos de 35 grados en los que ella usó mangas largas para esconder las marcas. Y la frase que me revolvió el estómago: yo oculté todo porque tenía miedo de que él me quitara a ustedes. Ahí entendí. Ese era su terror más profundo. No el dolor físico. No la humillación. Sino la amenaza constante de perderme a mí y a Sofía. Sentí un amor desgarrador por mamá. Y una bronca conmigo mismo por no haber visto nada. Por no haber sospechado antes. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la reacción de la familia. La familia paterna, los hermanos y los tíos de papá lo defendieron sin pestañear. Seguro ella lo provocó. El hombre es la cabeza de la casa, a veces hay que ser firme. El pibe golpeó al padre, eso sí que es imperdonable. Leí cada mensaje con las manos temblando, los ojos ardiéndome de rabia. La familia materna, los del lado de mamá, se dividió. Algunos le creyeron desde el primer minuto. Otros dudaron. Un divorcio va a traumar a los chicos. ¿Estás segura de que fue un golpe? Por ahí fue un accidente, incluso con mi testimonio. Incluso con lo que vi, lo que escuché, lo que frené con mis propias manos. Aún así, dudaban. Esa noche entendí cuánto tiempo mamá había estado luchando sola. Cuánto tiempo había sido silenciada por miedo, por vergüenza, por falta de apoyo. Y entendí algo más: si yo no me ponía de su lado, entonces nadie lo iba a hacer.
Yo siempre pensé que solo los adultos sabían manipular. Pero no. Un tirano doméstico como mi viejo, puede convertir a una piba de 15 años en el arma más filosa que tiene. Después del incidente con la policía, papá estuvo internado una sola noche. Una nariz sangrando que él vendió como si lo hubieran intentado matar. Al día siguiente ya estaba instalado en la casa de la familia paterna y, desde ese momento, comenzó su campaña oficial. Destruir a Mateo, convertirme en el monstruo que él necesitaba para limpiar su imagen. Lo primero que hizo no fue disculparse con mamá, ni hablar conmigo, sino enganchar a Sofía para su bando. Mi hermana, Sofía, al principio estaba asustada por mí, pero no porque yo hubiera golpeado a papá. Estaba asustada por haber visto cómo él le pegaba a mamá. Ella vio todo. Ella sabía la verdad. Pero a papá la verdad no le importaba. Él necesitaba una versión más conveniente. Y sabía perfectamente cómo manipular a una adolescente que todavía busca aprobación. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Mi sangre helada. Papá, con voz calma, venenosa, solo tenés que decir que tu mamá se cayó. Y que Mateo se puso loco de repente. La policía le cree más a un menor. Sofía, con un hilo de voz, pero... Yo vi que vos le pegaste. Papá respondió sin pestañear, Sofía. ¿Querés la moto o no? Sentí que el pecho se me rompía. Sofía se mordió el labio. Suspiró. Y murmuró, sí. Voy a decir lo que vos me digas. Quise entrar, gritar, sacarla de ahí. Pero no me moví. Estaba clavado al piso, congelado entre el horror y la rabia. Sabía que si hacía un escándalo, iba a empeorar todo para mamá. Una semana después, la policía me llamó para ampliar mi declaración. Entré al cuarto con la esperanza mínima, pero esperanza al fin de que Sofía dijera la verdad, de que reconociera lo que vio. Pero no. Sofía ya estaba totalmente programada. Se sentó frente a los oficiales con voz dulce pero firme. Mateo tiene problemas de conducta. Se enoja fácil. Esa noche nadie golpeó a nadie. Mamá se resbaló, y él. Él atacó a papá sin motivo. No pude hablar. Mamá tampoco. Solo miramos como mi hermana. Dejaba de ser mi hermana por un rato. La policía ya no me miraba como víctima de violencia doméstica, sino como un adolescente peligroso, impulsivo, posiblemente con adicción, capaz de agredir a su propio padre. Todo gracias a una mentira entrenada. De una chica que no tenía idea del monstruo que estaba protegiendo. No culpo a Sofía. O mejor dicho, ya no puedo culparla. Porque lo que vi frente a mí no era ella. Era una versión reducida de mi viejo, moldeada a fuerza de regalos, mentiras y miedo. Cuando volvimos a casa, mamá me abrazó y lloró, vos no estás loco. Vos no sos violento. Pero no podés ganarle a alguien que no sabe querer a nadie más que a sí mismo. La abracé fuerte. Y ahí mismo juré, no voy a dejar que él destruya esta familia una vez más. Aunque tenga que enfrentarme al mismo hombre que me dio la vida. Yo pensaba que lo peor que mi viejo podía hacer era pegarle a mamá y culparme a mí. Pero no, tenía un arsenal entero, plata, leyes, contactos. Y una frialdad que te helaba la sangre. En cuanto Sofía cambió su testimonio, papá pasó a la fase 2 de su plan, destruirnos económicamente. Una mañana encontré a mamá sentada frente a la notebook, con las manos temblándole tanto que ni siquiera podía escribir la contraseña del banco. Cuando por fin pudo entrar al home banking, se desplomó en la silla. Saldo, $27. Todo más de $70.000 había desaparecido. Mamá susurró, como si le hablara al vacío, él se lo llevó todo, yo me quedé paralizado. $70.000, el ahorro de casi 20 años, volado en cuestión de clics por el hombre que prometió cuidar a su familia. Minutos después llegó un mail, papá había transferido todo a una cuenta únicamente a su nombre. Y le dejó a mamá un mensaje que me hizo hervir la sangre, es mi dinero. Vos no sos apta para manejar las finanzas. Me agarró una rabia que no sabía ni cómo contener. Pero eso recién era el calentamiento. 2 días más tarde llegó el golpe siguiente. Una notificación del abogado de mi papá. La estaba demandando. ¿Los cargos? No puede controlar la conducta violenta de su hijo. El hogar no es un ambiente seguro. Hay riesgo emocional para Sofía. Y el objetivo era clarísimo, quitarle la custodia a mamá, reducir sus visitas a encuentros vigilados, tratarla como si fuera una amenaza. Yo leí todo eso con un temblor que me subía desde el estómago. No por miedo, sino por la descarada perversidad de mi viejo. Mamá, la misma mujer a la que él golpeó, ahora era acusada de ser una madre incapaz. ¿Y si ella llegaba a hablar? Él ya tenía la amenaza lista. Si contás algo fuera de casa, llamo a tu escuela y digo que estás inestable mentalmente. Un ataque directo al único ingreso de mamá. Un arma contra su dignidad. Y yo, el sistema me tragó como si fuera el agresor. A pesar de haber intervenido para proteger a mamá,
terminé recibiendo 100 horas de trabajo comunitario, un curso obligatorio de control de ira, seguimiento psicológico por 3 meses. Yo sabía que la ley seguía su protocolo. Pero igual dolía. Porque el único que se animó a frenar la violencia fue el único etiquetado como peligroso. Cuando el juez leyó la resolución, vi la sonrisa apenas dibujada en el rostro de mi papá. Una sonrisa chiquita, venenosa, más cruel que cualquier golpe. Él se sentía victorioso. Como si hubiera ganado una batalla que él mismo inventó. Esa imagen, ese gesto mínimo, me quemó por dentro. Transformó mi impotencia en una decisión. No voy a dejar que él destruya lo que queda de mi familia. Ni con golpes, ni con plata, ni usando la ley como su arma personal. Yo pensé que ya había visto todos los rincones oscuros de mi viejo. Creí que solo era un tipo autoritario, violento, avaro, manipulador y obsesionado con controlar todo. Pero no. Todo eso era apenas la punta del iceberg. La pesadilla real empezó cuando el abogado de mamá pidió una investigación financiera para responder a la demanda de papá. Y ahí. Todo voló por los aires. Esa tarde, el abogado llamó a mamá a su oficina. Yo me quedé esperando en la sala, con el pecho tan tenso que parecía que se me iba a partir. Cuando mamá salió, estaba pálida, como si hubiera visto un choque en vivo. Hijo, tenemos que hablar. Ni siquiera llegué a preguntar. El abogado se acercó y me entregó una carpeta gruesa. Eran resúmenes bancarios, transferencias, gastos, todos a nombre de mi papá. Pero había algo rarísimo, la mayoría de los retiros no iban a su cuenta. Iban a una mujer. Un nombre que en mi vida había escuchado, Valeria Cortez, 36 años. Ahí encontré gastos mensuales, alquiler, escuela para un nene, gastos médicos, muebles, aportes mensuales. Y hasta un formulario de seguro donde papá figuraba como tutor legal de un nene de 7 años. Sentí que el corazón se me detenía. No, no puede ser. El abogado me miró serio. Mateo, tu papá tiene otra familia. Una relación paralela de por lo menos 8 años. Abrí la boca pero no pude decir nada. Durante esos 8 años en los que mamá se desvivía intentando salvar un matrimonio muerto, mi papá llevaba 2 vidas. Una con mamá, donde él jugaba al hombre exitoso e incomprendido por su esposa que no aporta. Y otra, en otro barrio, donde se presentaba como viudo para no explicar su doble vida. Me dieron náuseas. Quería romper todo. Mamá estaba sentada, temblando, con las manos apretadas como si se estuviera sosteniendo para no desarmarse. La plata que él sacó. Susurró, es la plata que yo junté trabajando todos estos años, y la usó para mantener otra familia. Pero el golpe más grande todavía faltaba. Cuando los abogados contactaron a Valeria, ella cooperó totalmente. Entregó mensajes, fotos, recibos. Y hasta un vídeo donde mi papá decía, mi ex mujer murió hace años. Solo me quedan vos y nuestro hijo. Mamá rompió en llanto apenas escuchó eso. No porque él dijera que estaba muerta, sino porque él deseaba que fuera cierto, porque así le sería más fácil vivir su mentira. Valeria también contó que papá le mandaba plata diciendo, mi esposa y mis hijos no saben manejar el dinero. Cerré el puño tan fuerte que me lastimé la palma. El mismo hombre que denunció a mamá por no controlar a su hijo, me acusó de ser adictivo y violento. Vació los ahorros familiares, nos dejó con $3 en la cuenta. Ese mismo tipo llevaba casi 10 años financiando una familia paralela. Cuando salimos de la oficina del abogado, ya no sentía rabia, era otra cosa. Un frío que me recorría la columna hasta los dedos. Entendí todo, cada grito, cada manipulación, cada amenaza, cada mentira, cada intento de destruirnos legalmente. Todo lo hizo para esconder este secreto. Y ese secreto acababa de convertirse en el cuchillo legal más afilado apoyado contra su propio cuello. Yo siempre pensé que cuando llegara este momento, el día en que la verdad finalmente le ganara a la mentira, iba a sentir euforia, alivio, algo parecido a una victoria. Pero no. Cuando vi a mi viejo salir del juzgado, esposado, la ropa arrugada, el pelo hecho un desastre y la mirada perdida, lo único que sentí fue una especie de silencio interior. No era felicidad, no era tristeza. Era justicia, en su forma más cruda. Esa noche, mamá y Sofía volvieron a casa conmigo. No hubo celebración. No hubo brindis. Solo un cansancio profundo, como si recién hubiéramos terminado una guerra que no elegimos pelear. Mamá se sentó en la mesa de la cocina, miró sus manos por un largo rato y dijo, pensé que nunca iba a salir de esto. Nunca. Y ahí entendí algo que me golpeó fuerte, no es que mamá no fuera fuerte. Es que había estado sobreviviendo con un monstruo al lado durante casi 20 años, sin apoyo, sin testigos, sin voz. Esa misma semana llegaron más noticias. El abogado nos informó que Valeria había declarado de nuevo. Esta vez entregó contratos de alquiler donde papá figuraba como garante, recibos de manutención del nene, audios donde él hablaba pestes de nosotros, y un mensaje donde decía, si mi familia me descubre, yo desaparezco. No pueden saber que tengo otra vida.
Ese mensaje fue el que cerró el caso. El juez determinó que papá actuó con engaño sistémico, malicia y abuso financiero grave. Palabras que, traducidas, significaban, él destruyó su propia vida, no nosotros. Mientras tanto, su familia la de su lado cambió de actitud completamente. Los mismos que decían, Mateo exagera. Seguro Marisol lo provocó. Ahora escribían, no sabíamos nada. Él nos mintió. Estamos en shock. Mentira. No estaban en shock. Estaban avergonzados. Es distinto. Pero lo que más me impactó fue Sofía. Desde que declaró la verdad, era como si hubiera vuelto a ser mi hermana menor, la de antes de toda la manipulación. Una tarde, entró a mi cuarto con los ojos llenos de culpa. Perdón, Mate. Te juro que yo no quería lastimarte. La abracé fuerte. No porque quisiera hacer borrón y cuenta nueva de todo, sino porque entendí que ella también fue una víctima del mismo hombre que lastimó a todos nosotros. En paralelo, mamá empezó a reconstruir su vida. Pidió una licencia corta en el colegio, se anotó en un grupo de apoyo para mujeres que sobrevivieron violencia doméstica, y por primera vez en años durmió una noche entera sin sobresaltos. A veces la encontraba llorando en silencio. No por dolor. Por alivio. Yo también cambié. Mis ataques de ansiedad disminuyeron. La abstinencia seguía ahí, molesta, insistente, pero ya no me dominaba. Había dejado de sentir que vivía en una casa donde cualquier ruido podía convertirse en peligro. Y sobre mi papá. Bueno, la ley siguió su curso. Perdió derechos parentales. Perdió la empresa. Perdió a su segunda familia, porque Valeria también cortó todo contacto, y perdió ese personaje que interpretó durante años. El hombre perfecto. Todo se derrumbó, como debía pasar. Un mes después, cuando recibimos el fallo final, el juez dijo una frase que nunca voy a olvidar. Este no es un caso de una familia rota. Es un caso de una familia que, por fin, dejó de vivir bajo una mentira. Y por primera vez en mucho tiempo. Respiré sin culpa. La justicia no me devolvió al padre que nunca tuve. Pero nos devolvió algo más importante, la verdad, y la posibilidad de empezar de cero sin miedo. Han pasado 4 años desde el día en que aquella casa se vino abajo. O mejor dicho, desde el día en que la verdad la derribó por completo. Si alguien me preguntara cuál fue el mayor cambio en mi vida, no dudaría ni un segundo. Dejar las drogas suaves. Y dejar a mi padre. 2 decisiones que sin exagerar me salvaron la vida. Mucha gente dice que el tiempo lo cura todo. Yo no lo creo. El tiempo no cura, revela. Aclara lo que estaba roto desde hacía mucho. Pero a mí y a mi mamá nos dio algo todavía más valioso. Una oportunidad para reconstruirnos desde las cenizas. Mi mamá volvió a amar. La mujer que antes vivía con miedo ahora camina ligera, con una sonrisa que no se le quiebra. Él se llama Julián, 49, profesor de física, divorciado hace años, de hablar suave y corazón enorme. No llegó para arreglarle la vida a mamá. Llegó para decirle, con una taza de té caliente, ¿estás cansada? Deja que cargue yo un rato. Se casaron el año pasado, en una ceremonia pequeña, cálida, sin sombras del pasado. Nunca vi a mi mamá reír tanto. Y merecía cada segundo de esa paz. Yo, dejé todo. Ni vape ni THC ni humo para poder respirar. Ahora, entreno, escribo un diario, estudio, psicología, y soy voluntario en un centro para jóvenes que vivieron violencia familiar. No soy el chico peligroso que mi papá intentó pintar, soy el resultado de un ambiente tóxico. Pero elegí no repetirlo. Y estoy orgulloso de eso. Mi relación con Sofía sigue siendo frágil. Ella declaró la verdad y eso salvó a mamá, pero sus mentiras anteriores dejaron cicatrices. Nos hablamos, sí. Nos vemos, sí. Pero todavía hay una distancia que no sabemos cómo cruzar. Quizás el tiempo cure. Quizás no. Pero al menos ya no estamos en bandos opuestos. ¿Y mi papá? Vive solo en un departamento barato en las afueras. Después de los juicios, la quiebra, perder la patria potestad y que todos le dieran la espalda, acabó en rehabilitación por alcohol. Valeria lo dejó. Su familia lo evitó. Sus amigos desaparecieron. Intentó hablarme una vez para decirme que estaba tratando de cambiar. Le respondí, ojalá mejores, de verdad. Pero yo no vuelvo a ese pasado. Sin odio. Sin rencor. Solo, libertad. No lo odio. Simplemente ya no tengo lugar para él en la vida que estoy construyendo. 4 años después, entiendo algo, yo no era un chico problemático. Era un chico agotado. Mi mamá no era débil. Era una mujer atrapada en un amor que la hacía chiquita. Mi papá no era un monstruo. Solo un hombre incapaz de amar a nadie que no fuera su propio ego. Y yo, el que pensó que la vida era solo oscuridad. Aprendí 2 colores nuevos, verde, esperanza. Amarillo, paz. Hoy escribo esto desde mi habitación, con la ventana abierta y el viento fresco entrando.
Y pienso, sobreviví. Y estoy viviendo bien. Por primera vez, realmente bien. Ahora te pregunto a vos, 1. ¿Hizo bien el protagonista en cortar relación con su padre, aunque él diga que está cambiando? Sí, la salud mental vale más que la sangre. No, la familia siempre merece otra oportunidad. Depende, podría hablar con él, pero con límites firmes. ¿Vos qué elegirías?